Buenas tardes, un gusto saludarles. Me presento, mi nombre es Adán Guadalupe Torres Chique, de la licenciatura en Derecho por la Universidad San Ángel, Escuela de Jurisprudencia y Humanidades. El día de hoy quiero hablar acerca del tema de los derechos políticos electorales. Conjunto de prerrogativas que se le conceden a los ciudadanos mexicanos por ser ciudadanos. Para poder obtenerlos tuvo que pasar bastantes años, gobiernos y tiempos. La pregunta ¿por qué? Bueno, fue toda una lucha de personajes, de emperadores, de entonces grupos sociales, de los ciudadanos, y precisamente a lo largo del tiempo se han ido adoptando los derechos que hoy en día tenemos como ciudadanos. Vamos a dividir en tres partes ese tema, lo que son los antecedentes, la actualidad y cómo lo vemos en el futuro. Ahora bien, antecedentes. Eso inicia desde la época de los cavernícolas, de los nómadas, como ustedes le quieran llamar. Recordemos que aunque no existía un sistema de gobierno, un sistema de democracia, de toma de decisiones, en esa parte fue como se empezó a influir en eso. Y voy a poner un ejemplo del por qué digo que en esa época. Bueno, recordemos que anteriormente los cavernícolas pues vivían en cuevas, ¿no? Entonces solamente salían a cazar en la luz del día, donde no había tanto peligro. Tiempo después tuvo que ir pasando y tuvo que ir evolucionando el ser humano, la evolución de eso de los ciudadanos. Precisamente llegó en algún momento donde tuvo que salir otro líder, donde dijera, tenemos que salir y explorar allá afuera. Tenemos que salir y ver qué más hay. Entonces, al proponer eso, se genera un líder y queda el otro, donde decide. En México surgieron tres emperadores que quiero mencionar, a lo mejor hubo más, pero yo quiero mencionar tres que son importantes: Agustín de Iturbide, Porfirio Díaz y Maximiliano de Habsburgo. Ellos fueron emperadores por diferentes circunstancias, porque tuvo que pasar guerras entre poderes, entre grandes líderes, aunque no existían los partidos políticos, pero había estos grupos predominantes ante los demás. Luego nos vamos al tema de las elecciones, las primeras elecciones que se llevaron a cabo, que fue de Porfirio Díaz, si no me equivoco, y Benito Juárez. Se llevan a cabo esas elecciones y los primeros resultados es Juárez gana con mayoría de votos, aproximadamente 2.784, y Porfirio Díaz con menos puntos, 957, algo así. Lo que vemos aquí y lo que quiero destacar es que solamente podían votar lo que son los ricos. Los pobres no tenían esa posibilidad, esa oportunidad de votar. Ahora bien, cuando Juárez es presidente, él intentaba reelegirse. Entonces, pero él proponía la reelección del presidente dejando pasando un periodo hábil, digámoslo así. Tenía que pasar otro presidente para que él pudiera reelegirse nuevamente. Entonces, eso no le gustó a Díaz, por lo que empieza a convocar y a manifestarse, a hacer marchas de la no reelección. Total es que pasa el otro presidente y pasa el gobierno de Benito Juárez, pasa las elecciones estas de su sucesor, que no dura mucho en el cargo, porque Porfirio Díaz, como venía duro con ese tema de la no reelección, se hacen las elecciones y gana él. Bueno, algo que cambia la historia ahí es que él estaba en contra de la reelección, pero cuando estuvo en el gobierno, él mismo promovió también el tema de la reelección.
Entonces Porfirio Díaz fue uno de los emperadores que estuvo aquí en México. En los años de 1910, bueno, pasando toda esa etapa, ya llegamos a la época de los partidos políticos. El gobierno, durante su periodo de presidente de ese señor Porfirio Díaz, surge un partido que se llama Partido Antirreelección, que es impulsado por Francisco I. Madero, precisamente con la frase o lema: no a la reelección, sufragio efectivo. Bueno, tiempo después viene la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917, la que está vigente actualmente. Y esa adopta un principio muy importante que viene siendo la no reelección, precisamente por la propuesta que impulsó Francisco I. Madero. Y pues bueno, vámonos ya adoptando a los partidos políticos, donde surge uno que es el PNR, Partido Nacional de la Revolución o Revolucionario, que el tiempo después le cambian y es lo que viene siendo actualmente el PRI, Partido de la Revolución Institucional. Pero este partido, cabe aclarar que aunque fue creado, estaba al servicio del Estado, del jefe, quien en ese entonces era el Poder Ejecutivo. Y pues bueno, así van sucediendo los partidos políticos, van habiendo los principios de la no reelección, el tema, como les había comentado anteriormente, donde podían votar únicamente los ricos, no los pobres. Y pues bueno, nos vamos ya después al nacimiento de otro partido, que es el Partido Acción Nacional. Ese partido que fue creado en el año de 1939 por Manuel Gómez Morín. Cabe aclarar y sumar un comentario que aunque existió el Partido Acción Nacional, fue la fundación, todavía no era un partido fuerte para poder hacer un contrapeso contra el partido que estaba en el poder, que era el PRI. Entonces tuvo que pasar muchos años, mucho tiempo para poder dar esa lucha, para que ese partido pudiera tener más presencia en toda la República. Recordemos que el Partido Revolucionario Institucional estuvo por décadas en el gobierno, porque aunque ya había ese derecho de votar por los ciudadanos, el único partido fuerte en ese entonces era el que estaba a cargo del gobierno. Entonces, aunque hubieran elecciones y estuviera el PAN, pues al final de cuentas quienes organizaban las elecciones era el propio PRI. Y bueno, toda esa lucha que dio el partido de oposición contra el partido en el poder, pues tuvo que pasar años para que se pudiera acceder a los cargos públicos. Recordemos que la primera gubernatura que fue Ernesto Rufo en Baja California. Entonces, los ciudadanos empezaron a moverse más políticamente, a tener una participación ciudadana. Por lo que en el año de 1955 surge algo muy importante, que viene siendo la primera vez que votan las mujeres para cargos importantes. Bueno, después de la Constitución de 1917, se formulan varios artículos que tienen exactamente, y es el fundamento, que tienen relación con los derechos políticos electorales. Artículos que les puedo mencionar como el artículo 34, 35, 39, 40, 41, 49, etc. Esos artículos se relacionan. Primero, habla sobre la soberanía nacional. Segundo, habla sobre que la república o que México se va a constituir en una república representativa, democrática y laica. ¿Qué significa? Que los ciudadanos van a poder elegir a sus representantes. ¿A través de qué? De la democracia. Y pues bueno, algunos de esos principios importantes, les había dicho, la no reelección, derechos como el poder, eso lo dice en el artículo 35 constitucional, el derecho a votar, derecho a ser votado,
lo que viene siendo el derecho a asociarse. ¿Asociarse a quién o a qué? A los partidos políticos. Recordemos que los partidos políticos surgen por la necesidad de tener una representación. ¿Cómo se componen esos partidos políticos? Por ciudadanos. Entonces los ciudadanos tienen esa libertad de poder asociarse con un partido político de izquierda, derecha, etcétera, etcétera. El artículo 49, más o menos, 49, 48, habla acerca de la división de poderes, lo que viene siendo el poder ejecutivo, legislativo y judicial. En esa división de poderes habla sobre que el poder ejecutivo y legislativo podrán ser renovados mediante la participación en las elecciones de los ciudadanos. Por ello, es importante todo este suceso que ha habido y que gracias a esas grandes luchas, pues hoy como mexicanos tenemos. Otros derechos que nos otorga la Constitución del artículo 35 es el ser nombrados para un ejercicio, un cargo público, una función pública. Puede ser dentro de el Poder Ejecutivo como secretario de Estado, como comisionado, como consejero, etcétera, etcétera. Acceder a esos puestos también. Otro derecho es votar en las consultas. Recordemos que han habido consultas como la que hubo hace unos años del presidente de la República actual, donde era revocar la revocación de mandato, la consulta para llevar a juicio a expresidentes. Los ciudadanos también tienen ese derecho de participar. Y pues bueno, otro derecho que es muy importante es la de participar en procesos electorales. Eso es muy visible y el ejemplo claro que podemos poner es cuando hay elecciones y te toca ser funcionario de casilla, observador electoral, representante de un partido. Bueno, la Constitución te da ese derecho para que tú puedas ser partícipe de ello. Y pues bien, en la actualidad, lo que tenemos, ya platicamos todo ese largo rato, para llegar a todo eso, gracias a esas luchas, hoy contamos con instituciones como el Instituto Nacional Electoral, como el Instituto Electoral del Estado, como el Tribunal Electoral de los Estados, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué significa? Que gracias a todo ese sistema ya se pudo realizar mejor ese ejercicio, donde para garantizar tus derechos, que hayas votado, que haya ganado tu representante, que votase, existen medios de impugnación. ¿Qué significa? Que existen esos tribunales, para que puedan garantizarse esos derechos que tienen. Y pues bueno, para finalizar ese tema de los derechos políticos electorales, ¿qué vemos? Tenemos como ciudadanos, como gobierno, como políticos, reforzar las instituciones, porque son indispensables para tener una democracia plural, eficiente y eficaz. Que tengan buen día.